Hola amigos, qué gusto saludarlos nuevamente en estas columnas de análisis a través de nuestro canal de YouTube de la eliminatoria a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026 por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Esta fecha 8 que se jugó toda el martes 10 de septiembre de 2024 y lo hacemos 72 horas después de haberse terminado el juego entre Paraguay y Brasil y lo hacemos sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de afán, para ser muy sinceros, con más calma, con cabeza fría, analizando muy bien lo que fue el desarrollo de los partidos y además que de esto podemos hablar si quieren una semana después, pero lo hacemos 3 días después de finalizada la fecha eliminatoria y no es ningún problema la verdad, porque sin duda alguna dejó mucha tela para cortar, muchas cosas para el análisis, polémicas, eso sí, como se vio en el partido de Colombia versus Argentina, la gran sorpresa de Bolivia, que después de más de 30 años pudo volver a ganar de visitante jugando las clasificatorias al evento ecuménico del balompié mundial. La resurrección paraguaya de la mano de Alfaro, Brasil sumido en una absoluta crisis, la peor de su historia de 110 años como selección nacional. Chile que no despierta del letargo y ve más la eliminación que la salvación. La Uruguay de Bielsa que a pesar de las bajas por sanción sigue en el top 3 de la eliminatoria. Venezuela que a pesar de jugar bien en esta fecha eliminatoria no encontró las vías del gol y se nota que sigue golpeada por el 4-0 que se llevó en su visita al Alto. Perú a pesar de tener con Fossati voluntad y coraje sigue sumido en el fondo de la tabla. Colombia que supo sortear el calor y ha vencido a otro campeón mundial más en la era Lorenzo. Argentina, la vigente monarca orbital, llegó a su quinta derrota en torneos oficiales al mando de Lionel Scaloni. Y Ecuador que se acomoda con Sebastián Becasese buscando mejores formas para seguir soñando con la clasificación a Norteamérica 2026. Tras esta antesala de lo que pasó en esa fecha tan emocionante como la fecha 8 de esta eliminatoria sudamericana a Norteamérica 2026, vamos a meternos en el desarrollo del partido entre Colombia y Argentina, pues no todos los días se enfrenta y se le gana al vigente monarca orbital del balompié. Tal como pasó en el césped del Estadio Metropolitano de Barranquilla Roberto Meléndez el martes pasado, iniciando así esta fecha 8 de la eliminatoria a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026 por parte de la CONMEBOL. Pues bien, mis amigos, mucho se especuló previo a este partido con el calor, con las declaraciones de Lionel Scaloni, que después las vino arreglando a medida que iban a pasar los días para jugarse este importantísimo partido, pero sobre todo la tranquilidad con la que el profesor Néstor Lorenzo empezó a armar el once que llevaría a Colombia a una victoria frente a una vigente campeona mundial de fútbol a la que no se le ganaba en el historial desde noviembre de 2007 cuando venció Colombia a Argentina 2-1 en el estadio Nemesio Camacho El Campín. En aquella ocasión a Colombia la dirigía el profesor Jorge Luis Pinto, a la selección argentina que por ese entonces era dirigida por Alfio Rubén el Coco Basile. Pero en suelo barranquillero Colombia no había podido vencer a Argentina desde el 15 de agosto de 1993, también por marcador idéntico al de 2007, 2-1. Pero obviamente que el antecedente más cercano a esta confrontación era la final de la Copa América disputada en Miami en julio pasado. Un partido que no estuvo por aquel entonces exento de polémicas, del manejo arbitral, del correveidile, de los dimes y diretes anteriores y posteriores a esa final de Copa América, que le iban a dar condimento pero muy picante al juego que se desarrolló el martes pasado en la capital del departamento del Atlántico en Colombia. Y para ser claros, como ha sido siempre la premisa de este canal y de quien les habla, esto que pasó el martes no era una revancha de la final de la Copa América. Este era un partido de eliminatorias, que eso sí tenía un background impresionante por lo que había pasado en julio en Miami, pero que era una competencia absolutamente distinta, una clasificatoria, un campeonato mundial de fútbol, siempre va a llamar la atención, y si es un equipo como el argentino, pues cómo no.
Como dijimos antes, se hablaba del calor, que este dijo una cosa, que de un lado dijeron otra. No, ya en la cancha, los equipos se brindaron a dar un partido bastante intenso, un partido que se jugó con mucha fogosidad en el suelo del Roberto Meléndez. Eso sí, teniendo en cuenta que la temperatura no les iba a poder dejar brindar un mejor espectáculo, pero aún así, los equipos salieron a la cancha con vehemencia a buscar los puntos desde el vamos. Para nadie es un secreto la gran calidad, las charreteras y el gran historial de la selección argentina, como quiera es la vigente campeona mundial de fútbol. Y una Colombia que viene dando pasos de buen fútbol, de buscar cambiar la historia, de ser protagonista no solamente en Sudamérica sino a nivel mundial. Y qué mejor escenario que esta eliminatoria y esta fecha 8 para demostrar que aquí estaba Colombia y que le iba a hacer frente a quien es la mejor selección del planeta del momento. Un partido que se inició con mucho desgaste no solamente físico sino también futbolístico, debido a la presión que hacían ambos contendores en las áreas rivales. Los cafeteros tuvieron la iniciativa en los primeros 10 minutos de juego, esperando que James acertara con uno de sus centros de mucho veneno para el área argentina, un cabezazo de algún compañero colombiano para poder conectar el balón en el fondo de la red del Dibu Emiliano Martínez. Pero en el minuto 11 empezó a presionar el ataque argentino, tanto así que forzaron un error poco visto en Camilo Vargas y por poco llegaba la apertura del marcador por parte del equipo campeón del mundo. Luego de esa, la araña Julián Álvarez también tuvo un remate que salió desviado, luego de que no tuvo ángulo para rematar. Una llegada más de Argentina. Colombia tenía la pelota y las incursiones de John Hader Durán y Lucho Díaz empezaban a inquietar la defensa argentina. Y esa presión funcionó y una vez más su majestad la pelota quieta con su mejor intérprete en el juego, James David Rodríguez, ponía un centro milimétrico para que un cabezazo certero de Gerson Mosquera, debutante con el seleccionado nacional en las eliminatorias, colocara el balón al fondo de la red del Dibu Martínez y ponía a celebrar a todo el país el 1-0. A medida que iban pasando los minutos para finalizar el primer tiempo, ya bajaba la temperatura y también los equipos buscaban, con más fútbol que físico, llegar de nuevo. Colombia a buscar un segundo gol y Argentina a buscar el empate. Con el marcador a su favor, Colombia se iba al medio tiempo y Argentina se iba a repensar la estrategia para llegar al empate y también, ¿por qué no?, pensar en la victoria. Nada más iniciado el segundo tiempo, Argentina empezó a presionar y en el minuto 48 la presión albiceleste funcionó. James Rodríguez, que iba a buscar conectar un balón en profundidad para alguno de los hombres de ataque de Colombia, terminó perdiendo el balón y Nico González se escapó con buena velocidad, dejando a Gerson Mosquera a la vera del camino y mandando por en medio de las piernas de Camilo Vargas el balón que inflaba la valla colombiana y decretaba el empate de la tricampeona mundial. A partir de ese momento las acciones del partido fueron más abiertas para ambos equipos. Argentina se acercó más luego del empate. Colombia trató de manejar la pelota, buscar, con James Rodríguez, conexión por el centro y las bandas para hombres de ataque como Lucho Díaz y el propio John Hader Durán. También participaba de buena forma Richard Ríos y John Arias, que mejoraron su rendimiento ostensiblemente en comparación al juego anterior ante Perú, siempre apoyados por las acostumbradas incursiones por banda derecha del cuerpo de Daniel Muñoz, que sería determinante para el desarrollo final del partido. Sobre el minuto 53 aparecía la jugada que cambiaría la historia de este juego. Nicolás Otamendi, el defensa y capitán de la selección argentina, derriba a Daniel Muñoz. El árbitro Piero Massa deja pasar la jugada, pero minutos después el VAR lo llama a consultas y luego de un par de minutos después decreta penal a favor de Colombia y las ilusiones del país se tornaban en el punto penal del costado sur del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Llega el minuto 58, James Rodríguez versus el considerado por muchos mejor atajapenales del mundo y el 10 nacional con una gran categoría fulmina a Dibu Martínez y el 2-1 era una realidad para el equipo nacional. Protestas del lado argentino, como era normal, la alegría colombiana se hacía sentir y el equipo cafetero tomaba confianza para buscar un nuevo gol.
Para tratar de llevarse el empate, Scaloni recurrió a las variantes de Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso y Marcos Acuña, sustituyendo a Rodrigo de Paul, Lisandro Martínez y Leandro Paredes para darle más dinámica al equipo albiceleste, que iba, como dicen en España, a por todo por el empate. De eso a nada, era mejor empatar. Tenía Scaloni esa premisa en mente. Cambios que le dieron la posibilidad de encerrar a Colombia en su propio terreno en varios pasajes luego de recibir el 2-1 en contra. Pero el equipo nacional tuvo oficio necesario para sopesar el aluvión argentino. Poco antes de salir reemplazado por John Córdoba, John Jader Durán tuvo 2 chances muy claras de gol, pero le faltó claridad y calma para poder fulminar al Dibu Martínez y decretar el 3-1. En el minuto 89 llegaba el propio John Córdoba con una clara opción de gol que infortunadamente mandó por encima del marco albiceleste. La última opción de gol de Colombia fue en el minuto 97, incursión de Daniel Muñoz, muy clara, que salvó sobre la raya la defensa argentina y el Dibu Martínez, y así culminaba un partido en el que fue luchado y bien disputado, en el que la escuadra cafetera salía vencedora y por segunda vez en la historia de las eliminatorias derrota en el césped del Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla al cuadro albiceleste, al que se derrotó por última vez en suelo colombiano el 20 de noviembre de 2007. También victoria de 2-1 en la capital colombiana, Bogotá, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Eliminatorias a Sudáfrica 2010. Esta es la tercera victoria por eliminatorias mundialistas como local de la Selección Nacional de Colombia sobre el combinado gaucho, todas por marcador de 2-1. Por primera vez también la Selección Nacional vence a los 2 gigantes de Sudamérica en una misma clasificatoria. A Brasil se le venció por 2-1 el 16 de noviembre de 2023. Quinta fecha de este ciclo eliminatorio rumbo a Norteamérica 2026. Una victoria que sin duda satisface al público colombiano y por supuesto enerva al público argentino y a sus periodistas debido a la polémica suscitada por el penal decretado a Daniel Muñoz y cometido por Nicolás Otamendi. Después de ver muchas veces la jugada de parte de quien les habla, fue un penal claro que sin duda alguna había omitido Piero Massa, pero que al final el VAR fue determinante para que esa acción se decretara y Colombia pudiera cambiarlo por gol. Y lo voy a decir con claridad, si hubiera sido también para Argentina, hubiera dicho es penal. Pero hay que tener unidad de criterios de parte de los hinchas, de parte del periodismo. No lo pidamos de parte de los árbitros, ni del VAR tampoco, porque eso es perder el tiempo, eso es tirar pólvora en gallinazos, mis amigos. También hay que hablar de lo extrafutbolístico, por ejemplo, esa acción reprochable, sin duda alguna, del Dibu Martínez sobre un camarógrafo de la transmisión oficial de nuestro país, y problemas suscitados en el hotel de concentración de Argentina en Barranquilla, hechos absolutamente reprochables, lamentables, que tienen que ver con este hermoso deporte llamado fútbol. Yo a los amigos argentinos les quiero decir que tienen una gran selección, tienen un gran equipo, son un pueblo maravilloso, pero infortunadamente sus jugadores de fútbol, muy calidosos y todo lo que quieren, los hacen quedar muy mal. Y no son todos los jugadores que les gusta el quilombo y les gusta el problema, y valga la pena decirlo. Para nada siento envidia. Hay otros que se quieran montar en el bus de la victoria colombiana sobre ustedes, los otros 8 países de Sudamérica, México y otras partes de nuestro continente, con un arraigado sentimiento anti-argentino. Eso es problema de ellos, no de nosotros, que creo, pueda que sepa mucho o poco de este deporte, pero creo que les ganamos jugando al fútbol. Si ustedes quieren ver polémicas y recostarse en el arbitraje, en el calor, o decir que los robaron como afirman muchos de sus periodistas y de sus medios, eso es problema de ustedes, mis amigos de la República Argentina, no nuestro. Como también reprobable lo que hicieron unos gamberros colombianos en las tribunas del Estadio Metropolitano de Barranquilla, que tenían una bandera argentina con el mensaje Argentinos HDP, y desde luego rechazar la chiflada al himno nacional argentino. Lamentable y absolutamente irrespetuoso.
actos que hay que condenar y castigar de parte de estos disque hinchas colombianos. Bueno, luego de esta catarsis, pues nos metemos en el resto de partidos y empezamos hablando de lo que fue la victoria luchada del cuadro ecuatoriano, ahora dirigido por Sebastián Becasese, que tiene buenas formas, buenas dinámicas, sobre un elenco peruano voluntarioso, pero que infortunadamente no encuentra el gol ni la forma futbolística para revertir la situación en la que se encuentra, ya que es último de esta eliminatoria. La tricolor andina se sacude de 2 resultados adversos contra Perú en las 2 pasadas eliminatorias, en donde cayeron por resultado de 2-1 tanto para Rusia 2018 como para Qatar 2022. Pero esta vez, un solitario gol de cabeza del legendario cañonero ecuatoriano Ener Valencia en el minuto 54 decretaba la victoria del elenco de la mitad del mundo por 1-0. Y así, seguir en zona de clasificación directa a Norteamérica 2026. En el Estadio Nacional de Chile, Bolivia no solamente derrotaba a La Roja por primera vez visitándola por eliminatorias en Chile, sino que también derrotaba a Mitos. Luego de su gran victoria sobre Venezuela 4-0 en el Alto, bajaba a los 500 metros sobre el nivel del mar de la ciudad de Santiago, la capital chilena, para adjudicarse una victoria histórica que nunca se había dado para el elenco Esmeralda Altiplano. Además, el cuadro boliviano rompió una tara de 31 años sin ganar como visitante en las eliminatorias a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Desde aquel ya lejano 18 de julio de 1993 en el estadio de Puerto Ordaz, cuando los bolivianos vencieron a los Patriotas, a la selección venezolana, 7-1, habían pasado 67 partidos de clasificatorias sudamericanas para que la verde de las alturas volviera a vencer a domicilio. Una vez más se hicieron presentes las 2 buenas figuras que tiene la selección boliviana, las rimbombantes por llamarlo de alguna manera, como Carmelo Algarañaz, quien a los 13 minutos abrió la cuenta en el Estadio Nacional de Santiago el Julio Martínez Prádanos en el minuto 13 del primer tiempo. Luego, Eduardo Vargas aprovechó una mala salida de Carlos Lampe que le ocasionó la lesión del tendón de Aquiles para marcar el 1-1, dándole respiración artificial al equipo que dirige Ricardo Gareca. Pero 7 minutos después, en el tiempo de adición, minuto 46 del primer tiempo, Miguel Terceros acabó con la esperanza de los australes, poniendo el 2-1, que a la postre sería el marcador final. Para hablar del segundo tiempo, pues diríamos que Bolivia desde lo táctico manejó muy bien el juego. Chile buscaba, pero al final el buen sistema defensivo impuesto por el profesor Oscar Villegas no permitió ni que Chile le hiciera cosquillas a esta escuadra del altiplano que sigue levantando su nivel. Al final la tristeza y la desilusión se apoderaron de los rostros de los 16.000 asistentes que estuvieron en el máximo escenario deportivo de los chilenos. Las críticas hacia Gareca no se hicieron esperar de parte de referentes como Arturo Vidal y por supuesto tensión en la rueda de prensa post partido de parte del técnico y de los medios australes. La verdad se duda que Gareca pueda continuar al frente de la Roja chilena y creeríamos desde esta tribuna que no dirigiría los partidos de la doble fecha de octubre, que serían nada más y nada menos que frente a Brasil, que también anda muy mal, y frente a Colombia, que es una de las del top 3 de esta eliminatoria mundialista de Sudamérica. Situación bastante insostenible para Ricardo Gareca, el muy buen técnico argentino que hizo capote con la selección peruana y de buen paso por algunos clubes de nuestra región. En Maturín, en su estadio monumental, en el que la Vinotinto se ha convertido casi que inexpugnable y que este escenario se ha vuelto un fortín para ellos, no pudo vencer a la escuadra uruguaya, muy diezmada por la sanción proveniente de la Copa América que dejó por fuera de estos juegos eliminatorios, 5 para ser exactos, a varios de sus referentes, todos de gran pie en el fútbol internacional. Segundo 0-0 de manera consecutiva para los dirigidos por Marcelo Bielsa. Una Venezuela que fue un verdadero aluvión vinotinto,
no pudo vulnerar el arco uruguayo, muy bien defendido por Sergio Rochet, el muy buen arquero del Internacional de Porto Alegre, que con su brillante actuación se quedó como el mejor arquero de esta doble fecha eliminatoria según la Conmebol. El grandioso rendimiento del muy buen Meta Charrúa evitó que Venezuela pudiera desquitarse con la celeste de la goleada propinada por los bolivianos en el Alto la fecha pasada. Un 0-0 que deja todavía a Venezuela en puestos de clasificación directa, pero con muchas preocupaciones para el técnico argentino de la Vinotinto, Fernando El Bocha Batista, ya que el equipo evidencia un bajón considerable en su rendimiento fulgurante que tuvo apenas arrancó estas clasificatorias en septiembre del año pasado. Mientras que es un puntazo para el equipo de Bielsa, que la sacó barata en territorio llanero, luego de no contar, como dijimos antes, con varios de sus referentes por sanción impuesta por Conmebol debido a la pelea que tuvieron con varios hinchas colombianos en el marco de la semifinal de la Copa América en julio pasado en Estados Unidos. 0-0 muy favorable para el equipo uruguayo mantenerse en el top 3 de la eliminatoria, pero que deja a Venezuela con muchas cosas para reconsiderar de cara a las fechas que vienen. Y esta fecha 8 se cerró con la muy buena y merecida victoria del elenco guaraní y la selección paraguaya 1-0 frente a Brasil en el Estadio Defensores del Chaco. Una Paraguay supremamente ordenada, supremamente táctica, muy al estilo de Gustavo Alfaro y muy al estilo que les gusta a los paraguayos, de tener buen control en el juego aéreo, de contragolpear, pero sobre todo priorizar el orden entre líneas. Esencialmente en la línea defensiva donde Paraguay actuó de manera sobresaliente frente a esta irreconocible, pobre y muy mal dirigida selección brasilera. Son verdades de apuño que el elenco guaraní, con Gustavo Alfaro, sin duda que han recobrado la confianza, sin duda que este técnico argentino les ha brindado aliento, tranquilidad, un discurso motivacional, y eso ha hecho que Paraguay vuelva a tener fe en su seleccionado, luego de los desastrosos pasos por el banquillo de la albirroja de Gustavo y Guillermo Barros Esqueloto y de Daniel Garnero. La apuesta por Gustavo Alfaro hasta ahora le ha salido muy bien a las directivas de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Un dato no menor es que en el mismo año Gustavo Alfaro ha dirigido a dos selecciones diferentes enfrentando a Brasil. En la Copa América de junio y julio pasados, Alfaro dirigiendo a Costa Rica empató a 0 tantos con el Scratch. Ahora, en su regreso a dirigir selecciones nacionales en Conmebol, el crédito de Rafaela ha vencido a la selección brasilera dirigiendo a Paraguay. Plasmada en un golazo, el más bonito de esta fecha 8 de la eliminatoria sudamericana, de Diego Gómez, como ya dijimos antes, jugador del Inter de Miami, que con borde externo mandó el balón al fondo de la red de Alisson cuando corría el minuto 20 del juego para decretar la tercera victoria histórica de los guaraníes sobre los pentacampeones del mundo en suelo paraguayo, jugando por las clasificatorias al Mundial de Fútbol. La última victoria albirroja sobre la verde amarela en un ciclo clasificatorio al máximo evento del fútbol mundial ocurrió el 15 de junio de 2008. Los guaraníes, en ese entonces dirigidos por Gerardo el Tata Martino, vencieron 2-0 a la escuadra brasilera que por aquella época la dirigía Dunga. Esto fue para las eliminatorias de Sudáfrica 2010. También, obviamente que es otra verdad de apuño, pero ese gigantesco, es el mal momento de la oncena auriverde. La pentacampeona mundial no despierta de una pesadilla, si se puede decir de esa forma, debido al mal juego que practica, la improvisación con Fernando Diniz, el humo de que iba a llegar Ancelotti, del grito en el cielo que pegaron los más radicales nacionalistas de Brasil al nombrarles a Pep Guardiola como opción para dirigir a la selección nacional brasilera, sumado esto a la falta de cracks de jerarquía que siempre los tuvo el fútbol brasilero en su selección nacional, que siempre respondían en momentos de apremio y se echaban el equipo al hombro. Por estos y más motivos es claro decir que la Canariña vive el peor momento de sus 110 años de historia.
La continuidad del actual estratega Dorival Jr. se pondrá a prueba frente a Chile y frente a Perú en la doble fecha de octubre. Esta es la tabla de posiciones luego de haberse jugado la fecha 8 de la eliminatoria de la CONMEBOL a Norteamérica 2026. Argentina la lidera con 18 unidades, Colombia segunda con 16 puntos, luego de su victoria frente a los albicelestes. Uruguay, luego de su empate en Venezuela, sigue estacionada en el tercer lugar de la eliminatoria con 15 puntos. Ecuador, luego de su victoria ante Perú, vuelve al cuarto lugar con 11 unidades. Brasil baja al quinto lugar con 10 puntos y un momento nefasto. Venezuela, que no tuvo buenas actuaciones en esta doble fecha, llegó a 10 puntos y está en el sexto lugar. Paraguay repunta, y de qué forma, ya llegó al séptimo lugar de la tabla y está en zona de repechaje, llegando a los 9 puntos. Bolivia, que también anda en franca recuperación, llega a 9 puntos al igual que Paraguay, pero se queda en el octavo lugar por mejor diferencia de goles del conjunto guaraní. Chile, que de a poco se está resignando a quedar eliminada de un tercer mundial consecutivo, novena con 5 puntos. Y última, la selección peruana de Jorge Fossati, que se hunde cada vez más en el abismo del último lugar, décima con 3 puntos y sin todavía ganar un solo partido. La próxima fecha eliminatoria de Sudamérica rumbo a Norteamérica 2026 se jugará toda el próximo jueves 10 de octubre y este es el plan de partidos para que todos nos programemos con estas emocionantes clasificatorias. La apertura de esta novena fecha eliminatoria se dará en el Estadio Municipal del Alto, el escenario del juego Bolivia versus Colombia. Bolivia, que viene en un gran momento, al igual que Colombia, que viene de vencer al actual campeón del mundo. Un partido bien interesante para ver cómo Colombia se comporta en las alturas y si Bolivia ratifica al Alto como su nuevo fortín. Partido que será a partir de las 15 horas. Otro partido supremamente interesante es el que protagonizarán en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, la casa de la Liga Deportiva Universitaria, entre Ecuador y Paraguay. Alfaro enfrentando por primera vez a su ex equipo, al que llevó al Campeonato Mundial anterior de Qatar 2022, ahora visitando la capital ecuatoriana, siendo el timonel de la escuadra guaraní. Interesante duelo entre técnicos argentinos con ideas bastante opuestas. Becasese, por un lado, prioriza el fútbol de toque, de dinámica y ofensivo, mientras que el orden entre líneas, basándose sobre todo en el tema defensivo, para Gustavo Alfaro. Cotejo que tendrá su saque inicial a partir de las 16 horas. A las 18 horas del jueves 10 de octubre de 2024, en otro escenario bien caluroso, como lo es la ciudad de Maturín y su estadio monumental, que se engalanará para recibir al campeón mundial. Venezuela frente a Argentina, partido desde luego con un altísimo interés, pues juega la revelación de la eliminatoria frente al vigente monarca orbital y bicampeón de América. El Bocha Batista enfrentando a Lionel Scaloni es un duelo para alquilar balcón sin duda alguna. A las 19 horas, en el Julio Martínez Prádanos, el Estadio Nacional de Santiago, un duelo de altísima tensión. Australes y auriverdes se juegan todo en el máximo escenario del fútbol chileno, no solamente por subir en la eliminatoria, sino por darle continuidad a sus directores técnicos. Chile-Brasil, que promete ser un verdadero partidazo. La jornada 9 de la eliminatoria se cierra en la ciudad de Lima, en el Estadio Nacional, en donde la escuadra incaica se juega a sus últimas cartas por al menos soñar con el repechaje, enfrentando a la escuadra charrúa, que busca mantenerse en el top 3 de esta clasificatoria de Sudamérica. Perú frente a Uruguay a las 20:30 horas. Si esta fecha 8 fue emocionante, la que vendrá les aseguro que será mucho mejor. Esta fecha 9 promete emociones, promete tensión, suspenso, emotividad, como es la rúbrica, como es el sello de estas eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026. Un análisis que tuvo mucho de dónde desglosar y por eso, como les decía, puede que me haya tomado un tiempo bastante considerable de 3 días para hacerla, pero valió la pena porque
Les hemos traído todo bien sustentado, todo bien explicado, como es el sello de este canal de YouTube, analizando las fechas que se juegan en Sudamérica, buscando los clasificados a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Norteamérica 2026. Como siempre, mis amigos, es un gusto estar con todos ustedes. No se olviden de suscribirse a este canal, darle like, comentar y compartir este contenido. Siempre deseándoles lo mejor, y nos oiremos y nos veremos en el próximo mes de octubre, fechas 9 y 10, que analizaremos por supuesto en este canal y en esta tribuna de YouTube junto con todos ustedes para discernir, opinar y analizar lo que dejaron los juegos de estas eliminatorias, las más vistas en el planeta fútbol, las de la Confederación Sudamericana de Fútbol, rumbo a Norteamérica 2026. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por escucharnos, y recuerden que aquí seguimos conectados.